Utilizando GeoGebra, explicaré los elementos de los polígonos regulares. Bueno, lo primero que haremos es despejar nuestra vista gráfica, ya que los elementos que están aquí no los necesitaremos y ocupamos espacio para la construcción. Vamos a cerrar la vista algebraica y dando clic derecho en la vista gráfica podemos ocultar los ejes. Muy bien, entonces ya tenemos la vista gráfica para trabajar. Ahora ubiquémonos en la herramienta deslizador, le damos clic y marcamos o le damos un clic en la vista gráfica. Entonces aquí nos va a crear nuestro deslizador. Marcamos la opción entero, mínimo que sea 3, máximo aquí no hay problema que sea 30 y el incremento sí que sea 1, y el nombre lo podemos dejar así como por defecto nos da, que es N. Damos clic en OK. Ok, aquí podemos ver que ya se nos creó nuestro deslizador. Ahora crearemos una circunferencia en la herramienta circunferencia centro punto, que es la primera que aparece. Entonces marcaremos un punto en la vista gráfica y moveremos el mouse a la distancia que queramos, ¿verdad? Si lo hacemos muy grande no vamos a ver la construcción muy bien, entonces así donde la podamos visualizar, y damos un clic para que el programa nos cree la circunferencia. Ahora, ¿para qué hicimos esto? Bueno, porque de esta circunferencia estamos totalmente seguros de que este punto es el centro. Entonces si creamos un polígono que este sea el centro, entonces vamos a garantizar que el centro del polígono va a ser este. Ahora, con la herramienta rotación, vamos a hacer una rotación del punto de la circunferencia y el centro y marcaremos. Borramos 45 y marcamos 360 grados y lo dividiremos entre nuestro deslizador, que es N, y marcaremos sentido horario. Le damos clic en OK. Muy bien, podemos ver que ya se nos creó un tercer punto. Ahora, entre esos tres puntos yo puedo formar un ángulo y eso es lo que vamos a hacer. Entonces con la herramienta ángulo marcamos los tres puntos, el punto nuevo, el punto centro y el punto inicial que teníamos. Ahora vemos que este ángulo mide 120 grados y ahora quiero hacer un polígono regular para esta construcción. Entonces venimos con el mouse, le damos clic en la herramienta polígono regular y marcamos los dos puntos que tiene esta circunferencia. Ok, aquí me pregunta el polígono regular cuántos vértices quiero que tenga. Entonces borramos el 4 y marcaremos que nuestros vértices serán N, que es nuestro deslizador. Ahora, como podemos ver, el deslizador está en 3, entonces se nos va a crear un triángulo. Le damos clic en OK. Muy bien, ya tenemos un triángulo. Y ahí sucesivamente, ¿verdad? Si con la tecla elige y mueve podemos mover el deslizador. Entonces si lo muevo 4 se nos forma un cuadrado, a 5 un pentágono, a 6 un hexágono, y ahí sucesivamente hasta llegar al polígono de 30. Como lo dije al inicio, cuando creamos el polígono, el deslizador, si hubiésemos marcado 45 o un máximo de 50, entonces el polígono se nos va a crear de 50 lados y así sucesivamente. En este caso elegimos 30, entonces hasta ahí tenemos un máximo, pero el mínimo sí debe ser 3 porque es el polígono más pequeño que podemos hacer, de 3 lados. Ahora vamos a crear los segmentos de esta circunferencia que son referencia. Por ejemplo, del centro a un vértice, ese segmento, entonces le marcaremos el nombre, le damos clic derecho sobre el segmento y le damos propiedades, y donde dice nombre borramos y marcaremos el nombre, que es radio, y le damos etiqueta visible. Muy bien, podemos ver en la construcción que ya se nos marcó este radio. Entonces podemos crear otro radio, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos los dos radios. Sabemos que los dos radios forman el ángulo central, que en este caso mide 120 grados. Ahora nos interesa también la apotema. Entonces con la herramienta
medio centro, marcaremos de este lado el punto medio y con la herramienta segmento crearemos un segmento que une el centro con ese punto medio. Entonces le damos clic derecho sobre el segmento que creamos, propiedades, y vamos a cambiar el nombre por apotema. Igual que en el caso anterior, le vamos a marcar etiqueta visible. Ok, muy bien. Entonces podemos ver que aquí ya tenemos la apotema. Me interesa el ángulo que se forma entre el punto medio y el centro con este segmento y el lado. Entonces vamos a marcar la herramienta ángulo y vamos a llevar, marcamos el punto de este vértice, el punto medio, y nos dirigimos hacia el centro. Y ven, aquí se nos crea el ángulo que mide 90 grados. Entonces podemos decir, sabiendo que este ángulo mide 90, que la apotema es perpendicular al lado, siempre y cuando, ¿verdad?, se una con su punto medio. Ahora quiero también tener los ángulos internos de este polígono. Entonces igual con la herramienta ángulo marcamos el polígono en este punto, ¿verdad?, que no sea un ángulo específico, nada más en el centro lo podemos marcar y él nos da todos los ángulos. En este caso, como tiene 3 internos, entonces nos dice que los 3 miden 60. Muy bien. Otra cosa que haremos es ocultar la circunferencia, ya que el fin para el que la creamos ya lo hemos logrado. Entonces con la tecla elige y mueve, venimos a la circunferencia, le damos clic derecho y le damos objeto visible y ya la vamos a ocultar. Entonces vean que aquí ya puedo manipular el polígono y en este caso puedo hacerlo más grande, más pequeño. Otra cosa que me interesa es saber cuál es la medida de los lados. No nos interesa tanto la medida, sino si todas las medidas son iguales. Por ejemplo, este mide 9,18, 9.18 y 9.18. Todos son iguales, por lo tanto es un polígono regular. También otro ángulo que nos debe interesar, además del central y el interno, es el ángulo externo. Entonces vamos a venirnos a la herramienta recta y crearemos una recta que una los dos puntos de un lado, y luego crearemos un segmento desde un vértice y lo pondremos sobre la recta. Muy bien. Ahora vamos con la tecla elige y mueve, marcamos la recta con clic derecho y le damos objeto visible, porque para el fin que la creamos ya no nos es útil, ya la utilizamos. Ahora quiero saber cuánto mide el ángulo externo. En este caso, con la herramienta ángulo marcaremos el punto que creamos, el vértice y el otro vértice que tenemos acá, y vemos que mide 120 grados. Podemos observar que el ángulo central es igual que el ángulo externo. Cosas importantes que vamos a analizar: si pasa lo mismo para todos los polígonos que son regulares. Por ejemplo, en este triángulo sabemos que el ángulo central mide igual que el ángulo externo, pero pasará lo mismo para el cuadrado. Entonces es algo que lo vamos a averiguar inmediatamente. Entonces con la tecla elige y mueve, vamos a mover nuestro deslizador a 4. En este caso vemos que tenemos un cuadrado y cosas importantísimas. La apotema con el lado opuesto a ella forma un ángulo 90. Pasó lo mismo en el triángulo anterior y pasa lo mismo en este cuadrado. Ahora el ángulo central mide 90 y el ángulo externo también mide 90. Entonces pasará lo mismo para el pentágono. Muy bien, el ángulo central es 72, el ángulo externo 72 y los ángulos internos miden 108. Muy bien, y tenemos los lados que son iguales también. Entonces el polígono regular cumplirá lo mismo siempre.
Vamos a ver qué pasa con un polígono de 10 lados. Muy bien, el ángulo central aquí lo podemos mover si no lo vemos bien, mide 36. El ángulo externo también mide 36. El ángulo que forma la apotema y el lado mide 90, que es algo importantísimo también, que nos debe servir para todos los polígonos. Entonces podemos sacar las siguientes conclusiones. Todo polígono regular tiene, además de sus lados iguales, los ángulos internos son iguales. El ángulo central es igual al ángulo externo. Ahora, de esta figura podemos, además de haber obtenido estos elementos, podemos calcular el área y podemos calcular el perímetro. Entonces, con la herramienta área marcamos el polígono y nos da el área para este número de lados, ¿verdad? Que es un ejercicio que podemos hacer. Si tenemos un lado que mide 3.28 y el polígono tiene 10 lados, ¿cuánto sería el área? Entonces, aplicando las fórmulas que llevamos en clase, podremos verificar si realmente se cumple que nuestro polígono con la medida de lado 3.28, el área es 82.54. Y el perímetro, que en este caso marcamos la herramienta distancia o longitud, marcamos el polígono y nos da el perímetro. Bien, entonces el programa nos permite verificar estas cosas respecto a los elementos importantes que tenemos de los polígonos regulares. Ahora, podemos ver que si yo el deslizador lo pongo en 3, entonces la medida del lado es 9,18, pero el área cambió y el perímetro cambió. Entonces son ejercicios que podemos ir haciendo. Si mide 4, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo cambian las dimensiones del área y del perímetro, cambiando con solo mover el deslizador. Entonces, estos son los elementos más importantes que debemos saber sobre los polígonos regulares. Espero que sea de gran utilidad este video y nos veremos pronto.